Gracias, presidenta. Señorías, el proyecto de ley llamado de protección para la seguridad ciudadana que el Gobierno ha traído a esta Cámara bien podría llamarse la ley de la represión ciudadana. Una ley que trae el sello del Gobierno del Partido Popular. Han logrado, de nuevo, ponernos a todos en contra de la gestión de su Gobierno. Un nuevo proyecto de ley que recibe, como se decía, un récord de enmiendas a la totalidad. Creo que esto, señor ministro, debía hacerle reflexionar. Ha hecho la intervención el ministro el esfuerzo de explicarnos que este proyecto es mucho mejor que su anteproyecto, y se lo reconozco. Pero ¿saben qué? Que en ese anteproyecto que usted trajeron a esta Cámara y otros que estuvieron circulando, se destilaba el verdadero propósito de este proyecto de ley, una reforma ideológica para reprimir la libertad de los españoles. Se han amparado ustedes en excusas durante toda esta legislatura. Primero tuvieron la excusa de la crisis para recortarnos los derechos y ahora vienen con la excusa de la seguridad para recortar nuestra libertad. De nuevo, además, introducen aquí también el mercadeo. Las decisiones del Gobierno, del señor Rajoy y del Partido Popular, siempre hay unos que ganan y otros que pierden. Unos que ganan dinero y otros que pierden derecho. También detrás de esta modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, acompañada de la Ley de Seguridad Privada, ha habido quienes han hecho negocio y quienes estamos perdiendo dinero. Ustedes han sacado de los espacios públicos a la policía y a la Guardia Civil y también de los centros penitenciarios para encargárselo a las empresas de seguridad privada. En lugar de disponer de nuevas plazas de policías y de guardias civiles que garantizaran la seguridad de los ciudadanos, ustedes decidieron hacer negocio con contratos millonarios a empresarios como Mónica Oriol, una conocida empresaria por sus declaraciones totalmente desafortunadas, poniendo en duda la maternidad o los derechos de maternidad de las mujeres y atacando a los desempleados, intentando recortar sus prestaciones. Empresarios que critican las políticas públicas, pero que después se enriquecen de las arcas del Estado. Siempre, señorías, con la complicidad del Partido Popular. Seguramente ustedes coincidan con ellos ideológicamente, pero su Gobierno se debe a todos los españoles, no solo a los poderosos. Se escudan ustedes en esa mayoría absoluta para sacar estas contrarreformas legislativas que cuentan únicamente con el apoyo de su partido político. Confunden ustedes, señorías, la legitimidad de una mayoría absoluta con modelos autoritarios. Democracia no solo es convocar elecciones cada 4 años. No deberían empeñarse, señorías, en gobernar contra todos y en contra de todos. Señor ministro, hace unos días el que fuera ministro de Justicia, el señor Gallardón, tuvo que abandonar el Banco Azul precisamente por esta cuestión, por intentar legislar en contra de la mayoría de los ciudadanos y también de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Y si usted no quiere acabar por el mismo camino que el señor Gallardón, está hoy a tiempo de rectificar retirando este proyecto de ley. Un proyecto de ley que, junto con las modificaciones del Código Penal, es una ley claramente de una política represiva, que pone de manifiesto las raíces ideológicas de la derecha española, donde los derechos fundamentales en una sociedad democrática se supeditan a normas represoras. Se ha justificado el ministro en el artículo 1 de esta ley, al que también me voy a referir. Un artículo especialmente tramposo. Decía este artículo 1 que la seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades. Y yo le digo, señor ministro, la seguridad ciudadana no es un requisito, es solo un medio para la protección real y material del libre ejercicio de los derechos y libertades, según el artículo 104 de nuestra Constitución. ¿Sabe, señor ministro, si tiene interés en escucharme, sabe quién está poniendo en riesgo los derechos y las libertades de los españoles? ¿Sabe el ministro quién está poniendo en riesgo los derechos y libertades de los españoles? Es su Gobierno, es usted, señor ministro, quien pone en riesgo los derechos y las libertades de los españoles. Afortunadamente, España es un país seguro, sí.
Son ustedes quienes están recortando nuestros derechos e intentando limitar nuestras libertades. Son ustedes quienes han creado una nueva amenaza en nuestro país. La propia ley que hoy debatimos es un ejemplo de cómo se pretende coartar la libertad de expresión o de manifestación. Miren, ese consenso del 78 que tanto invocan y tampoco practican, no solo se construyó en él un Estado de Derecho, construimos también un Estado social. Desde entonces hasta ahora, todo el impulso social y político en nuestro país ha ido dirigido a mejorar el sistema de bienestar social. Todo eso pasaba hasta que ustedes llegaron. Y permítame que me sienta orgullosa de la acción de los gobiernos socialistas en este modelo social de nuestro país. Fuimos nosotros quienes lideramos la universalización de la sanidad, quienes implementamos la educación pública y generamos un sistema de becas, quienes garantizamos las pensiones, también las no contributivas, quienes dotamos de nuevas prestaciones a las personas dependientes. Y son estos derechos, estas prestaciones, los que ustedes se han cargado en menos de 3 años de gobierno. Sí, son estos derechos y estas prestaciones las que ahora generan inseguridad a los ciudadanos. Este es el miedo que hoy tienen millones de personas, aunque a ustedes no les guste escucharlo, señoría. Y en el apartado 2 de esta ley, ¿qué dicen ustedes? Dicen que esta ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distintas naturalezas orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana para, dicen ustedes, el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. Miren, hablar de tranquilidad de los ciudadanos y la acción de su Gobierno es totalmente incompatible. Lo hemos visto en estos días, donde por culpa de la negligencia y la ineptitud de su Gobierno hemos visto una auténtica crisis de incertidumbre entre los españoles como consecuencia de la crisis del ébola. Pero miren, no les quiero meter el dedo en el ojo, me quiero referir a cómo el desmantelamiento del Estado del bienestar y los recortes en derechos sociales y laborales están provocando un enorme malestar ciudadano, que es lo que ha justificado que ustedes traigan aquí esta ley. Hemos pasado de un Estado de bienestar a un Estado de malestar. Así podría resumirse la acción de su Gobierno. Un Estado de malestar que tiene como consecuencia que los españoles no puedan vivir con tranquilidad. Sí, señor ministro, sí, señorías, la intranquilidad de una madre o de un padre de familia que se encuentra en paro y no cobra ningún tipo de prestación. La intranquilidad del que trabaja en precario y sabe que con esos míseros sueldos no va a poder pagar los estudios universitarios de sus hijos. La intranquilidad del enfermo que ve que no puede pagar sus medicamentos, que ve cómo avanza la enfermedad mientras no llega a la lista de espera. La intranquilidad del que, sabiendo que han vulnerado sus derechos, no puede acudir a la justicia por el problema de las tasas. La intranquilidad de muchos jóvenes, de muchas parejas que quieren tener hijos y no pueden porque se encuentran en un futuro incierto, ante la ausencia de un Estado que les proteja y que les garantice un mínimo de seguridad y de bienestar. Este es el resultado de su gestión y esto es lo que ha traído aquí esta ley que hoy presentan ustedes. Sí, señorías, yo sé que a ustedes les molesta que hablemos de igualdad. A ustedes no les preocupa la creciente desigualdad en nuestro país. Lo único que quieren evitar es la reacción a ella y por eso han traído aquí esta ley de represión ciudadana. Eso es lo que ocurre, señorías. En estos tiempos ha crecido la protesta social, claro que sí. Y ha habido nuevas fórmulas de protesta, los scratches, las acampadas, la comunicación por las redes sociales. Pero frente a esto, el Gobierno y el Grupo Popular, en lugar de pensar ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no cambiamos de política? ¿Por qué no vamos hacia otra política económica? ¿Por qué no nos reformulamos los recortes sociales y laborales que estamos llevando a cabo? No. La respuesta del Gobierno es meramente ideológica y han decidido que para reprimir la protesta, para reprimir el malestar, hay que traer aquí esta ley de represión ciudadana. Podría poner muchos ejemplos, pero ya se han dicho en esta tribuna de lo que ha sucedido en estos años, como los casos de sindicalistas que por asistir a una huelga, a un piquete de huelga se están viendo en estos momentos judicializados de manera inédita en nuestra democracia. En nuestra opinión, esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, junto con la reforma del Código Penal, que ahora está en duda, va únicamente dirigida a reprimir estas acciones de protesta. Esta ley, señor ministro, como le decía,
destila desde su origen demasiadas similitudes con la ley del régimen franquista de orden público de 1959. Podría entrar en el detalle de los argumentos que usted ha utilizado aquí, que han sido muy bien rebatidos por el resto de grupos parlamentarios, desde esa necesidad social, de esa demanda social que usted alude y que sin duda no es cierta, que no se reconoce en los diferentes estudios del CIS, que no se percibe entre la ciudadanía y que incluso ustedes mismos desde el Gobierno, cuando en respuestas parlamentarias nos dicen que no ha habido incidencias en las diferentes manifestaciones o jornadas de huelga. Otro de los argumentos que usted ha utilizado y que sí quiero detenerme es la necesidad de ajustar este concepto de seguridad ciudadana a la jurisprudencia constitucional. Miren, la seguridad ciudadana, como el orden público, no son derechos fundamentales de los ciudadanos. No están reconocidos como tales ni en la Constitución ni en los convenios internacionales ratificados por España. Solo son medios para la protección real y material del libre ejercicio de los derechos. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en sentencia 385/1994, donde dice que no se reconoce el derecho fundamental a la seguridad ciudadana, sino que considera que es una función de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado inseparablemente unido al derecho de libertad individual. Lo que sí reconocía también recientemente el Tribunal Constitucional es el derecho de manifestación. En sentencia 195/2003, en la que decía que el cauce para todo principio democrático es la participación y que para muchos grupos sociales, en la práctica, de los pocos medios que disponen para expresar públicamente sus ideas y sus reivindicaciones, está la manifestación. Y me refiero al último argumento que ayer mismo le desacreditó ya el propio ministro de Justicia, el nuevo ministro de Justicia que está enmendando la política del señor Gallardón. Aquello de que vamos a eliminar el libro tercero y que por eso se introducen aquí estas nuevas faltas. Denunciamos desde el Grupo Socialista que se quiere pasar de un sistema garantista a otro sin ningún tipo de garantías, que se pretende eliminar el control judicial previo, sustrayendo las competencias de los jueces a las competencias exclusivas de la Administración, convirtiéndose así la propia Administración en juez imparte. Un sistema desproporcionado, como también se ha puesto de manifiesto, con multas de hasta 600.000 euros, multas inaccesibles e impagables para la mayoría de los españoles. Y no era cierto tampoco aquello de que las faltas que dejaban de serlo iban a pasar a considerarse ahora hechos punibles en esta ley, porque ni siquiera un tercio de las mismas pasaban a tipificarse, en esta ley eran conductas penales antes. Miren, ustedes llaman a su proyecto de ley orgánica proyecto de ley de seguridad ciudadana. Y yo le digo, señor ministro, no nos proteja tanto. Basta ya de agresiones a los derechos y a las libertades de los españoles por parte de su Gobierno. Basta, no nos proteja tanto para que nos sintamos seguros. Miren, desde el Grupo Socialista podría ofrecerles no solo una enmienda a la totalidad, como la que ya hemos presentado, sino un texto alternativo para lograr de verdad la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la confianza que necesita nuestro país. Mire, este texto alternativo sería derogar la reforma laboral y actualizar las pensiones conforme al IPC. Sería derogar la Ley Wert e incrementar las becas y su cuantía. Sería recuperar la universalidad de la sanidad. Sería derogar la ley de tasas. Sería aplicar la ley de dependencia. Sí, señorías, señor ministro, con todo esto se acabaría la inseguridad, la intranquilidad de los españoles y no tenían que estar ustedes preocupados por su libertad de manifestarse. Termino insistiendo, señor ministro, aunque a ustedes les cueste ser humilde y escuchar a los demás. Si 9 enmiendas a la totalidad se han presentado en esta Cámara, si todos los grupos políticos de diferente ideología hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en el rechazo a esta ley, es que ustedes probablemente sean los que están equivocados. Rectifiquen y no hagan que tengan que ser de nuevo los españoles quienes hagan rectificar a través de su voto en las urnas. Miren, cesen ya en su intento de reprimir a los españoles. No se preocupen tanto porque sigamos manifestándonos. Bastaría, como le digo, por subsanar los recortes sociales y de libertades para que los ciudadanos estuvieran viviendo con tranquilidad. No intenten hacerlo a base de impedir y coartar su libertad. Señorías, les pido un último esfuerzo. Miren al futuro. No estén pensando en el pasado. En un pasado que ni los socialistas ni la mayoría de los españoles queremos volver a repetir en nuestro país. Queremos un futuro de libertad,
un futuro de derecho para todos los españoles. No queremos volver a los tiempos del franquismo, de la dictadura, donde los ciudadanos tendrían que pelear por la libertad y los derechos. Hagan uso del consenso constitucional, sigan el espíritu de la Constitución y, si de verdad se creen eso que hablan ahora de la degeneración democrática, no hay más democracia que la libertad. Gracias, señorías.